Listo, ya vamos a empezar. Disculpen un momento aquí, pongo a transmitir esto en Facebook Live y empezamos con el repaso de nuestra segunda semana de clase. Ya vamos a empezar. Discúlpenme, por favor, que toca transmitir esto en vivo, entonces me demoro un poquito acá con esto. ¿No se escucha? ¿Solamente Ronald no escucha o alguien más no escucha? Bueno, me dicen que sí se escucha. Ya vamos a empezar con esto. Disculpen acá, inconveniente del Facebook. Listo. Creo que ya está grabando en Facebook, entonces vamos a compartir la pantalla. Les pregunto, buenas noches a todos, guten Abend, Ale. ¿Todos ven la pantalla? ¿Todos ven el título Adverbien oder Umstandswörter? Por favor, díganme. Sí, entonces comenzamos. Les recuerdo, como todos los viernes, vía Ale Freitag, como todos los viernes, eh, repasamos las 4 clases que hemos visto en la semana. ¿Qué hemos visto esta semana? Esta semana vimos, en primer lugar, adverbios. En segundo lugar, vimos preposiciones. En tercer lugar, vimos construcción de la frase, de las frases principales en alemán. Y la clase de ayer vimos conjunciones y verbos modales. Así que un poco de todo eso es lo que vamos a recordar hoy. Entonces, en primer lugar, los adverbios o Umstandswörter. Se puede decir en alemán de estas dos formas, Adverbien o Umstandswörter. ¿Qué significa? Como palabras de circunstancia. Umstand significa circunstancia. Entonces, Umstandswörter significaría como palabras circunstanciales. Hay principalmente 3 tipos de adverbios. Pues, digamos, hay varias pequeñas categorías, pero si las agrupáramos en 3 grandes serían örtliche Umstände, que significa circunstancias del lugar, zeitliche Umstände, que significa circunstancias de tiempo, y modale Umstände, circunstancias modales. Los primeros, los locale Adverbien, como su nombre lo indica, son locales, implican lugar.
Bueno, antes de esto, que es importante, no les he mencionado, ¿los adverbios para qué sirven? Sirven para calificar, valorar un verbo o un adjetivo. En el caso de los adverbios locales, responden a estas preguntas. Wo, que significa dónde, woher, que significa de dónde, y wohin, que significa hacia dónde. De los adverbios que responden a la pregunta dónde tenemos hinten, que significa detrás, vorne, que significa delante, da, que significa ahí o allí, dort, que significa lo mismo, ahí o allí, oben, que significa arriba, unten, abajo, hier, aquí, außen, que significa afuera, afuera, innen, dentro o la parte interior de algo. Woher, ¿de dónde? Entonces tenemos los siguientes adverbios que responden a esa pregunta. De izquierda, de arriba, de afuera. Dorthat significa por allí. Daher significa lo mismo, por allí. Y von dort significa de allí. Entonces todos estos adverbios contestan a la pregunta woher, ¿de dónde? Entonces podríamos responder von links, de izquierda, von oben, de arriba. Wohin. ¿Qué pregunta es esta? ¿Hacia dónde? Implica una dirección. Nach hinten, hacia abajo, perdón, hacia atrás. Nach rechts, hacia la derecha. Dahin, hacia ahí. Abwärts, perdón, hacia abajo. Aufwärts, para abajo. Dorthin, hacia allá. Hoch, hacia arriba. Runter, abajo. Listo. Preguntas sobre los verbos, sobre los adverbios locales. Local adverbien. Sí, vamos a ver muchos temas. Entonces, para continuar, les pregunto, ¿tienen preguntas? ¿Haben Sie Fragen? ¿Nein? Listo, muy bien. Entonces continúo. El otro tipo de adverbios, adverbios temporales, indica cosas que suceden en el tiempo. Entonces, ¿a qué preguntas responden? A preguntas como wann, ¿cuándo? Wie lange, wie oft, ¿qué tan largo, qué tan frecuente? Ab wann, bis wann, ¿desde cuándo hasta cuándo? Seit wann, wie lange, desde cuándo y qué tan prolongado en el tiempo. Entonces tenemos adverbios que responden a la pregunta ¿cuándo? Gestern, que significa ayer. Eben, que significa recién, reciente. Nachher, después, más tarde, luego. Abends, la tarde. Vorhin, que significa hace un rato, hace un momento. Jetzt, ahora. Später, más tarde. Damals, entonces, en aquel momento, hace referencia al pasado. Heute, hoy. Listo, esos adverbios responden a la pregunta ¿cuándo? Ahora veamos qué adverbios responden a la pregunta ¿qué tan largo, qué tan frecuente? Kurz, que significa corto. Immer, que significa siempre. Selten, que significa rara vez, con poca frecuencia. Nie, nunca. Manchmal, a veces, de vez en cuando. Oft, con frecuencia. Zwischendurch, significa demorado. Seitdem, desde entonces. Ahora tenemos esta otra. ¿Qué adverbios responden a la pregunta ab wann o bis wann? ¿Desde cuándo o hasta cuándo? Los adverbios ab morgen, desde la mañana. Ab sofort, desde ahora mismo, de inmediato, sería como la traducción. Ab jetzt, desde ahora. ¿Cuál es la diferencia entre jetzt y sofort? Sofort, les decía, indica una inmediatez, o sea, algo que tiene que ser ya. Y esto no es tan, o sea, es ya cierto, pero no indica tanta inmediatez. Bis morgen, hasta mañana.
Seit wann, wie lange, desde cuándo, qué tan largo, qué tan prolongado en el tiempo. Seit gestern, desde ayer. Seit morgens, desde la mañana. Schon lange, hace tiempo. Schon immer, siempre. Seit kurzem, desde hace poco. Y noch nie significa jamás, nunca. Luego tenemos los adverbios causales que podrían también meterse dentro de los adverbios modales. Causal adverbien. ¿A qué responden los adverbios causales? A la pregunta por el qué, por qué tal cosa, cuál es la causa de. Y responden a las preguntas warum, weshalb y wieso, que esto les decía que es un poco gracioso. Todas significan por qué. Y unter welcher Bedingung, bajo qué circunstancia, bajo qué condición. Entonces tenemos la preposición, el adverbio also, que significa entonces, así que, deshalb, significa por lo tanto, daher, por eso, deswegen, a causa de, darum, por eso, dadurch, por causa de eso, a través de eso, folglich, por consiguiente, damit, por eso, hiermit, con eso, con ayuda de eso, dazu, por eso, jedenfalls, en cualquier caso, este cambia, miren que casi todos los que hemos dicho son sinónimos. Demnach, por consiguiente, dennoch, por lo tanto, dafür, por eso, schließlich, significa por último, y folglich, ya lo habíamos visto, significa por consiguiente. Hasta el momento, ¿hay preguntas? Discúlpenme, sé que voy un poquito rápido. ¿Qué era Zwischendurch? Zwischendurch significa demorado, algo que tarda. Listo. Dafür es por eso, por ese motivo. Eso significa. Listo. Y ahora vamos con los modal adverbien, perdón, que si mal no recuerdo, era una tarea que ustedes debían buscar. Listo. Si no lo hicieron, vamos a ver qué significa cada uno de estos. Entonces, ¿a qué preguntas responden los adverbios modales? A preguntas como wie, que significa cómo, wie sehr, qué tanto, wie viel, también significa qué tanto. Estas dos preguntas serían las equivalentes en inglés a how much y how many. En español nosotros no diríamos así, sonaría muy extraño, entonces por lo tanto una traducción más precisa sería ¿qué tanto? Entonces, a esas preguntas, estos adverbios, anders significa diferente, distinto, äußerst significa extremadamente, allzu significa demasiado, beinahe significa casi, besonders significa especialmente, bekanntlich, perdón, significa notoriamente, algo conocido, algo de antemano sabido. Ebenfalls significa también, asimismo. Einigermaßen significa hasta cierto punto. Esto lo repito, einigermaßen, hasta cierto punto. Folgendermaßen, fast significa casi. Folgendermaßen significa como sigue, del siguiente modo. Ganz es totalmente, completamente. Genauso significa tan, igual, mismo. Entonces, es como tan esto como lo otro. También puede utilizarse para comparaciones. Genauso, igual, similar, lo mismo. Tan como esto. Genug significa suficiente, bastante. Gern, ya lo habíamos visto, es como para decir con agrado, con gusto. Eso es raro que sea un adverbio, pero en alemán lo es. En español utilizamos otras formas para decir esto. Kaum significa apenas, poco.
Leider significa lamentablemente. Möglicherweise significa posiblemente, tal vez, acaso. Sehr significa muy, so significa tan, o también como para indicar cantidad. Vielleicht significa tal vez, esta la repito, vielleicht significa tal vez. Wirklich, de verdad. Ziemlich, realmente, también puede utilizarse para decir bastante, en términos de cantidad. Y bueno, tenemos estos otros que responden a las preguntas, las mismas preguntas, ¿cómo o qué tanto? Y son allerdings, ante todo, sobre todas las cosas. Doch, que significa sin embargo. Hingegen, en cambio. Hingegen, en cambio. Imagine significa al menos, después de todo. Jedoch significa sin embargo. No significa solo. Wenigstens significa al menos, por lo menos. Zumindest significa por lo menos también. Estos dos son sinónimos. Y por último tenemos, responde a la pregunta B, ¿cómo? Tenemos los adverbios auch, que significa también. Außerdem, que significa además. Ferner, que significa más lejos o en lo sucesivo. O también puede utilizarse para decir además. Ebenfalls, lo mismo también, ya lo habíamos visto. Sonst significa sí, no, pero no, hay una diferencia. Tenemos sondern, que es una conjunción que habíamos visto ayer, que significa sí, no, junto, ¿cierto? Y tenemos sonst, que significa sí, no, separado. ¿Cuál es la diferencia? En español, los que la sepan, es como si dijéramos, por ejemplo, si él no es malo, sino serio, ¿cierto? Estoy corrigiendo, estoy contradiciendo algo que, digamos, complementando algo. Guten Abend, ein neues Mal, una nueva vez. Voy a compartir nuevamente la pantalla y me disculpa el internet nuevamente. Entonces, listo. ¿Todos pueden ver la pantalla? ¿Vi qué significa? Preguntan, ¿vi significa cómo? Listo, entonces continúo. Entonces estaba explicando esta, sonst. Sonst significa sí, no, separado, que es muy diferente de sí, no, junto. Y que sí, no, junto en alemán es sondern. Listo. Zudem significa asimismo, además. Erstens, primero. Zweitens, segundo. Drittens, tercero. Y así con todos los números para hacer una enumeración. Listo, esto fue el tema de la primera clase de esta semana. ¿Hay preguntas sobre esto antes de pasar al repaso de la segunda clase? ¿Haben Sie Fragen?
Good. Entonces, vamos para el segundo tema. Bueno, creo que sí hay preguntas. Bueno, no. Entonces, vamos para el segundo tema, que fueron las preposiciones. ¿Todos logran ver la pantalla? ¿Todos ven die Prepositionen en sus pantallas? Bueno, Lorena acaba de preguntar que qué significaba folgendermaßen. Significa como sigue, del siguiente modo. Eso significa folgendermaßen. Listo. Entonces, las preposiciones. ¿Por qué vimos primero los adverbios y luego las preposiciones cuando es más común en español ver primero las preposiciones y luego los adverbios? Por otra característica que olvidé mencionarles. Los adverbios no cambian nunca. Independientemente del caso de declinación que tengamos, si sea nominativo, dativo, acusativo, genitivo, los adverbios no cambian. Pero las preposiciones, ya vamos a ver, dependen mucho, o sea, para utilizarlas, si estamos haciéndolo en nominativo, o en dativo, o en acusativo, o en genitivo. Sabemos que hay unas preposiciones que siempre van con algún caso de declinación. Entonces, por eso es tan importante, era más importante, digamos, haber visto primero los adverbios porque no necesitábamos todavía tener claro lo de los casos de declinación y por eso luego vimos las preposiciones. Entonces, ¿qué son las preposiciones? Son palabras que utilizamos para unir cosas, para unir otras palabras. Por sí mismas, las preposiciones carecen de todo sentido. Solamente tienen sentido en la unión de dos cosas. Por ejemplo, que algo está sobre otra cosa. Si no existieran esos dos objetos, si no existieran esas dos palabras, de esos dos objetos, no podríamos utilizar la preposición sobre, entonces carecería de sentido. Vamos a ver entonces las preposiciones que vimos. Bueno, Pablo Arango nos pregunta que cuando se cae mi internet, qué pena. Ellos preguntan, ¿was passiert? ¿Qué significa? Bueno, Lorena acaba de responder, ¿qué pasó? ¿O qué pasas? ¿Qué pasó o no? ¿Qué pasa? Listo, entonces las preposiciones. Tenemos una preposición que siempre va con nominativo. ¿Cuál es esa preposición? La preposición als. ¿Qué significa como? Teníamos el ejemplo acá. Ist als mein Bruder. Él es como mi hermano. Entonces teníamos luego las preposiciones que siempre iban con el dativo. Teníamos la preposición ab, que significa desde, a partir de. Außer, recordábamos que lo habíamos visto como un adverbio y que en ese contexto significaba como afuera. En este caso, como preposición, significa excepto, salvo, aparte. Aus significa de, por, se utiliza principalmente para indicar la procedencia de algo. Que alguien viene, ich komme aus Kolumbien, kommt aus Deutschland, viene de Alemania, o que algo está hecho de algún material, por ejemplo. By significa cerca de, junto con. Y puede ser similar, no siempre, pero a veces es similar al by del inglés. Luego teníamos gegenüber, enfrente, con respecto a. Luego teníamos mit, que significa con, nach, que significa hacia, después, y puede ser entendido en términos temporales o espaciales. Después de tal lugar o después de un tiempo. Seit, desde, principalmente utilizado en términos temporales. Von significa de y su significa para, a o con. Hay algunas que significan lo mismo, ¿cierto? Y yo les decía que las preposiciones, como las utilizamos en español, pueden variar mucho de cómo se utilizan en alemán. Entonces, por eso, simplemente lo que tenemos que hacer es empezar a hacer frases y a medida que las hagamos, perdón, pues vamos a coger práctica, vamos a entender mejor cómo los alemanes utilizan las preposiciones. Yo creo que las preposiciones es quizá
uno de los temas más complejos del alemán, que son muy distintas a como las usamos en español. Luego tenemos las preposiciones con acusativo, Präpositionen mit dem Akkusativ. Bis, que significa hasta, durch, que significa a través, für, que significa por, para, que significa alrededor, gegen, que significa contra, ohne, que significa sin, entlang, que significa a lo largo de. Teníamos luego un tipo de preposiciones que podían ir o con dativo o con acusativo. Siempre iban con alguno de los dos casos, pero podrían ir con cualquiera. Dependiendo del contexto, sabíamos qué caso era más recomendado usar. Entonces teníamos preposiciones como an, que significa en, junto a, auf, que significa sobre, in, que significa en, über, que significa por, sobre, acerca, unter, que significa debajo, vor, que significa delante de, antes de, hinter, detrás de, zwischen, entre, y neben, al lado de. Ya vamos a ver una imagen para aclarar un poco estas preposiciones que tienen que ver con la ubicación. Y teníamos por último las preposiciones que tenían que usarse con el genitivo. Siempre. Entonces tenemos la preposición wegen, que significa por, a causa de, la preposición während, que significa durante, mientras, infolge, que significa como consecuencia. Bueno, se fue el internet nuevamente, ya volvemos entonces. Qué pena con ustedes. No me di cuenta cuando se fue el internet. ¿En qué parte quedamos? Ya habíamos visto esta, ¿cierto? Las preposiciones del genitivo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Me escuchan todos bien? ¿Sí? Si tienen preguntas, la pronunciación de trots, así, trots. La Z es muy como la Z española, ¿cierto? Entonces, trots. Es bien pronunciada la Z. Muy bien, Lorena, así se dice. Ich habe keine Frage, aunque recuerda que Frage es un sustantivo, entonces va con mayúscula. Y ahí me imagino que estás utilizando el plural. Bueno, si es el singular, está bien. Si estás queriendo decir el plural, tienen una N al final. Si es en singular, está bien. Listo. Entonces, continuemos. Yo les mostraba este cuadrito. Este cuadrito nos ayudaba a entender un poquito más las diferencias de las preposiciones desde lugar en alemán. Entonces, si ven el dibujito, an está al lado de, muy cerca, tocando. Auf es sobre, hinter, detrás, in, adentro, neben. Miren que es al lado de él, pero a diferencia de an, hay una distancia. Über, la diferencia con auf
es que también hay una distancia. Está sobre, pero hay una distancia. Unter, abajo, vor, delante, zwischen, entre, aus, fuera. Entonces implica también como que algo está fuera de un lugar, su, hacia ese lugar, o sea, implica una dirección, como salir de este lugar, su, entrar a este lugar. Herum, alrededor, durch, a través, von, nach, de, hacia, gegen, contra, están ubicados uno respecto al otro, entonces contra el otro, y gegenüber es como algo respecto a otra cosa. Espero que la imagen les haya sido clara. Y bueno, ¿qué vimos? También, esa clase, vimos cómo se utilizaban los artículos determinados y los artículos indeterminados en todos los casos de declinación. Entonces veíamos masculino, femenino y neutro y plural. Del nominativo era der, die, das, die. Del acusativo era den masculino, die femenino, das neutro y die plural. El dativo, el masculino, dem, femenino, der, neutro, dem y el plural, den. El genitivo, masculino, des, femenino, der, neutro, des y plural, der. Y en los artículos indeterminados recordábamos que el plural no existía. Sí existía, pero en los negativos. En los positivos, no. Entonces teníamos que el nominativo masculino, femenino y neutro era ein, eine, ein. En el acusativo, el masculino, femenino y neutro era einen, eine, ein. El dativo masculino era einem, femenino einer, neutro einem. Genitivo masculino eines, femenino einer y neutro eines. Listo. ¿Y por qué les contaba esto? Porque resulta que las preposiciones, cuando se combinan con un artículo, pueden comprimirse. Entonces, les contaba que había como una regla que decía que cuando teníamos la preposición an y el artículo dem, pues entonces ya no decíamos an y luego dem, sino que decíamos am. Que esto no era opcional, sino que siempre teníamos que hacerlo. Era como una regla. Cuando teníamos an más das, decíamos ans. Cuando teníamos by más dem, teníamos beim. Bueno, y así sucesivamente. Voy a dejar la tablita acá un momento. Si no la copiaron el día de la clase, pues esto es una buena oportunidad para que lo hagan. Y continuamos con el tema de la tercera clase. Mientras copio la tablita, quiero saber si tienen preguntas. Ich möchte wissen, dass Sie Fragen haben. Ahí dije, quiero saber si ustedes tienen preguntas. Utilicé una estructura que luego vamos a ver, que son las frases subordinadas, que vamos a ver en el siguiente lunes. Listo. Entonces, ¿tienen preguntas? ¿No? Voy a dejar acá el cuadrito para que copien la otra parte. Listo. Espero que hayan copiado ya el cuadrito. Y bueno, eso fue lo que vimos en la segunda clase. Ahora vamos a pasar a la tercera, que fueron la construcción de la frase, de la oración. Disculpen que a veces diga frase o a veces diga oración. Satz es frase, pero también es oración, entonces se puede utilizar de manera indistinta. Ah, aún no.
Listo, qué pena, ya me devuelvo para que vean el cuadrito. Listo, este es el cuadrito que todavía estaban copiando. En el genitivo no se combinan. No, miren que acá no hay casos del genitivo, solo del acusativo y del dativo. Con el genitivo pasa otra cosa particular que vamos a ver más adelante, y es la terminación de ciertas palabras en S, como en el inglés también. Listo. Ya todos copiaron este cuadrito, ya. Si quieren, tómenle una foto para poder seguir. Listo, entonces voy a continuar. Y el siguiente tema, der Satzbau, la construcción de la frase, de la oración. Entonces les contaba que en alemán existen principalmente dos tipos de frase, dos tipos de oraciones, que eran las Hauptsätze y las Nebensätze, las oraciones principales y las oraciones subordinadas. Esa clase solamente vimos oraciones subordinadas porque oraciones principales, porque para poder ver oraciones subordinadas había que entender primero el tema de las conjunciones y de los verbos modales, que fue el tema que vimos en la clase de ayer. Así que solamente vamos a ver acá cómo se construyen las oraciones principales. Entonces acá teníamos varios ejemplos. Oraciones sencillas que combinaban casos de declinación, pero que mantenían una estructura. ¿Cuál era esa estructura? Sujeto, predicado y objeto. Bien here. Ay, no es mal, estoy aquí nuevamente, de una nueva vez. Ya les comparto la pantalla para que sigamos. Listo. ¿Pueden ver todos lo que tengo acá? Listo. Sí, qué pena, mi internet está muy malo. Schlecht, buen adjetivo, malo. Sí, disculpen. Continúo. Entonces teníamos el ejemplo. Der Junge gibt der Mutter keinen Abschiedskuss. Abschiedskuss. El joven no le da a su madre un beso de despedida. Das Buch liegt auf dem Tisch. El libro yace sobre la mesa. Mauricio legt das Buch auf den Tisch. Mauricio pone el libro sobre la mesa. Adrián fährt nach Stuttgart. Adrián conduce hacia Stuttgart. Yannick wartet auf den Bus. Yannick espera el bus. Y teníamos que habían varios casos en donde utilizábamos el acusativo, el dativo y luego el acusativo. El situativo, esto no es un caso de
declinación, simplemente nos indica una situación. Luego el acusativo más el directivo, es decir, utilizamos el caso acusativo e indicábamos una dirección, que el libro estaba siendo dejado sobre la mesa. Directivo, hacia dónde conduce Adrián, ¿cierto? Hacia Stuttgart. Y preposicional, o sea, porque utilizábamos, porque este verbo siempre va acompañado de la preposición auf. Entonces, Janning espera el bus. Listo. Pero, ¿qué era lo importante de todo esto? Entender la estructura. Que el verbo conjugado siempre iba en la segunda posición, que normalmente teníamos el sujeto en la primera, pero podría no ser así. Y ya íbamos a ver casos en donde el sujeto podía estar después del verbo. Lo que teníamos que tener en cuenta era que el verbo conjugado siempre iba en la segunda posición. Siempre. No vayan a olvidar eso nunca. Y luego teníamos ejemplos de preguntas que tenían la misma estructura. Teníamos una palabra que nos indicaba que eso era una pregunta, el Angabe, la indicación, luego el verbo, y luego el sujeto, y luego el objeto. Seguíamos la misma estructura. ¿Por qué? Porque el verbo estaba en la segunda posición. Hacíamos preguntas y respuestas que respetaban la misma posición. Entonces, miremos una solamente. Wann fährst du nach Bremen? ¿Cuándo conduces tú a Bremen? Morgen früh fahre ich dorthin. Mañana temprano conduzco yo hacia allí. Miren que el sujeto ya aparece en la tercera posición después del verbo. Entonces, no todas las oraciones tienen que respetar el hecho de que el sujeto vaya en la primera posición. En el caso de las preguntas, pues no sería posible porque esa primera posición está reservada para esas palabras como dónde, cuándo, cómo, quién, que me indican que eso es una pregunta. Y les ponía el ejemplo por acá, wie sagt man, ¿cómo se dice? La palabra que nos indica que es una pregunta, sagt, del verbo sagen, decir, man, que es la partícula se, como dice se, sería la traducción literal, cómo se dice, y este se funciona como el sujeto. Luego íbamos a ver que en estos ejemplos, esto que les mostraba era la misma frase, pero en donde cambiaba la posición. Lo primero teníamos que el sujeto era la primera posición, luego el objeto indirecto, luego el objeto directo, luego el tiempo era la primera posición y luego el lugar. ¿Qué era lo que nunca cambiaba? Que en oraciones en donde teníamos dos verbos, el primer verbo, el verbo conjugado, estaba en la segunda posición y el verbo en infinitivo, en este caso aquí está en pasado, siempre iba al final. Entonces, lo que les mostraba era que la estructura de la frase básicamente tenía en cuenta dos cosas. Verbo conjugado en la segunda posición, verbo en infinitivo en la última posición. Oraciones como esta. Der Lehrer hat dem Schüler gestern in der Schule den Test zurückgegeben. El profesor ha respondido ayer en la escuela el test al estudiante. Y lo podríamos hacer de varias formas, como el estudiante ha contestado ayer el test del profesor. Bueno, punto era que teníamos que respetar el verbo en la segunda posición cuando estaba conjugado y en la última posición cuando estaba en infinitivo. De esa forma conjugábamos las oraciones cuando tenían dos verbos. También les explicaba las negaciones. Teníamos dos formas de negar, con el nicht y con el kein. ¿Para qué utilizábamos el kein? Para negar sustantivos. Ist kein Student.
Ahí que estamos diciendo, él no es un estudiante. ¿Por qué utilizamos el kind? Porque queremos negar el sustantivo, pero si fuésemos a decir, por ejemplo, que él no es bueno, is nicht gut. Él no es bueno, entonces utilizamos el nicht. Aquí es antes del adjetivo, o sea, cuando hay un adjetivo ponemos el nicht antes. Pero por lo general el nicht va al final. Listo, eso les explicaba sobre todo esto. Sé que este fue más compleja. ¿Tienen preguntas? Me imagino que sí. Discúlpenme la rapidez, sé que esta lo hice muy rápido. Así que, por favor, preguntas para poder aclarar lo que no entiendan y poder continuar con el último tema. ¿Nine? Listo. Entonces, el último tema, ¿cuál era? El deconjunction. Deconjunction. Listo, vuelvo, qué pena. Nuevamente se fue el internet, ya regreso. Compartir la pantalla. ¿Todos ven ver? Bueno, entonces continúo. ¿Tienen preguntas antes de esto? Listo. Entonces les estaba diciendo que las conjunciones sirven para unir dos frases principales o una frase principal con una frase subordinada o dos frases subordinadas. En este caso solamente vamos a ver cómo se unen dos frases principales. ¿Qué son dos frases principales? Una frase principal, recordemos, tiene un sentido completo y tiene una estructura. ¿Y cuál es esa estructura? Que el verbo siempre va en el segundo lugar y que en caso de que esa oración tenga dos verbos, hay un verbo conjugado en el segundo lugar y un verbo en infinitivo al final. Esas son las oraciones principales, die Hauptsätze, perdón, las oraciones principales. Entonces teníamos este ejemplo. Iris ist schon 44, aber Iris ist noch sehr attraktiv. Teníamos una frase principal, Iris ist schon 44, que significa que Iris tiene 44 años, ahora, ¿cierto? Y la otra frase es que Iris es todavía atractiva. Entonces, uníamos esas dos oraciones con la conjunción pero, aber. Entonces, Iris ist schon 44, aber Iris ist noch sehr attraktiv.
Esto que está entre paréntesis nos indica que podemos simplemente en la segunda frase principal no utilizar el sujeto ni el verbo. ¿Por qué? Porque en la primera frase principal utilizamos el mismo sujeto y el mismo verbo. Y así con todas estas conjunciones, excepto con den. Entonces vamos a ver. Teníamos aber, que significa pero. Den, que significa porque o por lo tanto o entonces. Implica una relación causal. Oda significa o, sonda significa si no, y und significa y. Entonces teníamos que las conjunciones aber, oda, sonda, und, si en la segunda oración principal son los mismos sujetos y el mismo verbo de la oración principal 1, pues simplemente podríamos omitirlos, quitarlos y decir, por ejemplo, wir fahren in die Berge oder an die See, es decir, conducimos a la montaña o al lago, sin tener que decir nosotros conducimos a la montaña o nosotros conducimos al lago, porque es el mismo sujeto y el mismo verbo. ¿Qué pasaba con den? Nosotros no podíamos hacer eso porque por lo general en la frase inicial 1 y en la frase inicial 2 no estaban ni los mismos verbos ni el mismo sujeto. El ejemplo que tenemos, wir gehen zu Fuß, denn der Bus ist schon abgefahren. Vamos a pie porque el bus ya salió. ¿Qué teníamos además de eso? Que en estas conjunciones, en la primera oración principal, cuando terminaba con la conjunción aber o con la conjunción den, con la conjunción sondan, después de esa conjunción poníamos una coma. Der erste Halbsatz wird bei den Konjunktionen aber, den und sondern mit einem Komma abgeschlossen. Entonces, se cierra con una coma después de esas conjunciones. Luego veíamos funciones de esas conjunciones. Entonces podía servirnos como una... ¿Para qué nos podría servir la conjunción aber? Para indicar una restricción, una limitación o una frase contraria. La segunda frase principal de lo que dice la primera frase principal. Y teníamos el ejemplo, ich liebe ihn, aber ich werde ihn nicht heiraten. Yo lo amo, pero no me voy a casar con él. Entonces acá se está poniendo una condición, una restricción de aquello que dije al principio. Que lo amo, sí, pero con una condición, y es que no me voy a casar con él. También podría servir la conjunción den para indicar una razón, un motivo, fundamento de algo. Ich kündige, denn ich habe einen besseren Job gefunden. Renuncié porque he encontrado un mejor trabajo. O indicarnos una alternativa. Para eso utilizamos la conjunción oder. Ich studiere Medizin oder Biologie. Estudio medicina o biología. O nos podría servir para indicar que la segunda frase principal contradice o corrige lo que dice la primera. Entonces tenemos Stefan war das nicht, sondern Udo hat das perdón, me enredé, voy a leerla nuevamente porque me enredé. Stefan war das nicht, sondern Udo hat das kaputt gemacht. Stefan no fue, sino que Udo lo ha dañado. Entonces aquí nos corrige, nos dice que no fue Stefan, sino Udo. Y también sirve para enumerar, y para eso utilizamos la conjunción un. Hans-Georg ist dumm und sehr faul. Hans-Georg es tonto y muy flojo. Listo. Teníamos también que habían dos conjunciones dobles, es decir, en una misma oración utilizábamos estas dos conjunciones a la vez. Entonces, digamos el ejemplo. Bernd war sowohl in der Schweiz als auch in Österreich. Entonces aquí traduciría. Bernd estuvo tanto en Suiza como también en Austria. Tenemos también otra enumeración doble, una doppelte Aufzählung, con estas otras dos conjunciones. Karl war nicht nur in Basel, sondern auch in Innsbruck.
Karl estuvo no solo en Basel, sino que también estuvo en Innsbruck. Y luego teníamos una denegación doble, weder in noch. Y teníamos el ejemplo, aber war weder in Bern noch in Wien. Pero él no estuvo ni en Berna ni Bueno, regresamos otra vez. Espero que esta sea ya la última vez que se me cae el internet. Y ya, regresamos entonces. Entonces teníamos la última de estas frases, que era una frase contraria, Gegensatz. Es war, aber, la conjunción doble. Entonces veamos el ejemplo. In der Schweiz ist perdón, lo voy a repetir. In der Schweiz ist es zwar schön, aber auch sehr teuer. En Suiza, aunque es lindo, también es muy caro. Entonces, aunque tal cosa, tenemos la otra cosa. ¿Claro está ahí? ¿Tienen preguntas? Sé que voy rápido, pero pues un repaso de 4 clases, pues debe ser rápido. ¿Tienen preguntas? ¿Sí me escuchan? Listo, ¿no? Entonces continúo con los verbos modales, que fue nuestro último tema. Die Modalverben, los verbos modales. ¿Qué son los verbos modales? Son verbos que necesitan de otro verbo para poder tener sentido. Es decir, el verbo solo no podríamos utilizarlo en una oración. Necesitamos otro verbo adicional para que la oración tenga sentido y para que ese verbo pueda ser utilizado. Entonces tenemos los siguientes verbos. El verbo dürfen, que significa permitir. El verbo können, que significa poder. El verbo mögen, que significa preferir, gustar, algo. Müssen, que significa deber, como deber hacer algo. Sollen, significa lo mismo deber, pero indica una sugerencia. Es decir, si tuviéramos estos dos verbos, müssen y sollen, ¿cuál nos indica que es necesario que hagamos algo? Müssen. ¿Cuál nos indica que deberíamos hacer algo? Sollen. Wollen significa querer y möchten también significa lo mismo. Ayer me enredé un poquito, me disculpan, para explicar la diferencia entre wollen y möchten. Ya busqué. ¿Qué pasa? Wollen sí es mucho más exigente que möchten. Möchten es mucho más coloquial, es decir, es mucho más usual, claro, porque usualmente utilizamos, no estamos exigiendo. Además, el wollen también se utiliza para indicar que, cuando yo digo yo quiero, además hay como una premeditación detrás. Estoy siguiendo un plan o hay una estrategia o es algo como más trascendental, más profundo. Y el möchten no, se utiliza para cosas cotidianas como pedir un café o como para decir que yo quiero ir a cine. Listo. ¿Tienen preguntas?
Bueno, y pues aquí está la tablita, ¿cierto? Obviamente conjugado. Les decía que la mayoría de estos verbos modales eran verbos irregulares, a excepción del verbo solen. De resto, todos eran irregulares. Ah, bueno, y del verbo möchten también es regular. Bueno, como todavía nos queda tiempo, vamos a ver algo muy importante. Es que hay unas palabras que no les he dicho y que son importantes que empecemos a saber. Y son los días de la semana. Entonces tenemos Montag, significa lunes. Dienstag, significa martes. Mittwoch, significa miércoles. Donnerstag, significa jueves. Freitag, significa viernes. Samstag, significa sábado. Y Sonntag, Sonntag, significa domingo. Y bueno, ese fue el pequeño vocabulario de hoy. Este fue el repaso. Les pregunto nuevamente. ¿Haben Sie Fragen? ¿Tienen preguntas? Ah, listo, sí, los días de la semana. Entonces tenemos Montag, lunes, Dienstag, martes, Mittwoch, miércoles, Donnerstag, jueves, Freitag, viernes, Samstag, sábado y Sonntag, domingo. Bueno, ¿hay más preguntas? Es gibt mir Fragen. Bueno, muy bien. La próxima semana empezamos a ver oraciones subordinadas y pues entonces les sugiero que repasen mucho todo lo que vimos esta semana. Y que tengan un bonito fin de semana. Ein schönes Wochenende. Gracias, Lorena. Si no, la tarea es que repasen esto. Yo les pasé una lista la semana pasada de verbos irregulares. Por favor, traten de conjugar los que más puedan y de repasar todo esto que hemos visto. Creo que es suficiente tarea. Entonces, auf Wiedersehen, gute Nacht. Voy a parar esta grabación.